Hola, buenos días. Yo soy la doctora Karen García. Yo soy la doctora Carmen Ruiz y vamos a hablarles el día de hoy sobre el tema de TIVA en cirugía torácica y cirugía abdominal. TIVA en cirugía torácica. La cirugía torácica se caracteriza por ser cirugía de alta complejidad y comprende diferentes procedimientos. Por ejemplo, mediastinoscopía, toracoscopía videoasistida, simpatectomía, resección pulmonar, cirugía de la pared torácica, cirugía traqueal y cirugía esofágica. Los pacientes sometidos a cirugía torácica, en especial los sometidos a resección pulmonar, son, por lo general, pacientes con una importante comorbilidad, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alguna patología cardiovascular y en muchos casos son pacientes oncológicos. Otros factores relacionados con el manejo intraoperatorio que favorecen las alteraciones fisiopatológicas intraoperatorias y posoperatorias y la aparición de complicaciones respiratorias cardiovasculares es la ventilación unipulmonar, además de las propias relacionadas con el procedimiento quirúrgico. Tanto la valoración y la elección de la técnica anestésica se deben enfocar sobre la severidad de la enfermedad pulmonar y la repercusión sobre el sistema cardiovascular. El tratamiento anestésico debe centrarse en agentes de acción corta que permitan la intubación precoz. Esto se logra mediante una combinación de técnicas anestésicas regionales y generales. Actualmente, la tendencia es la utilización de fármacos de corta duración en perfusión continua, TIVA. La anestesia general con ventilación mecánica es el método más seguro para los pacientes. Puede utilizarse una gran variedad de técnicas de administración de anestesia general, pero la gran pregunta que nos hacemos ¿es mejor administrar TIVA que anestesia general balanceada en cirugía torácica? Para poder contestar esta pregunta, mencionaremos algunos datos. Iniciamos con los anestésicos volátiles. Por mencionar los más antiguos como el éter o el alotano, son potentes inhibidores de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y se asocian con una alta incidencia de hipoxemia durante la ventilación unipulmonar. Sin embargo, los anestésicos volátiles modernos como el isoflurano, sevoflurano o desflurano son inhibidores débiles de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y cuando se utilizan en dosis menor a una concentración alveolar mínima, no existe una diferencia clínica relevante en la oxigenación en comparación con la anestesia intravenosa total. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, hablaremos un poco sobre la vasoconstricción pulmonar hipóxica. La vasoconstricción pulmonar hipóxica es, después de la gravedad, el fenómeno que más modifica la perfusión. Se trata de un mecanismo de autorregulación cuyo detonante es la hipoxia alveolar y cuya respuesta es una vasoconstricción de la zona afectada que permite el desvío del flujo hacia zonas bien ventiladas. Así se disminuye el cortocircuito, reduce la hipoxemia y mejora la oxigenación arterial. La vasoconstricción pulmonar hipóxica solo es efectiva para determinados porcentajes de hipoxia pulmonar. La importancia para corregir la hipoxemia se pone de manifiesto durante la ventilación selectiva, que es muy frecuentemente utilizada en cirugía torácica. Continuando con más datos, existen diferencias entre TIVA y los anestésicos volátiles con respecto a la respuesta inflamatoria local en los pulmones. Se ha demostrado que el desflurane mitiga significativamente el aumento de los marcadores inflamatorios durante la cirugía en el pulmón ventilado en comparación con la TIVA con propofol. De forma similar, el sevoflurano reduce la respuesta inflamatoria en el pulmón no ventilado. Se recomienda emplear los anestésicos halogenados en cirugía torácica por varias razones. Tiene efecto ventajoso sobre la irritabilidad de las vías aéreas, un efecto broncodilatador, deprime los reflejos de las vías respiratorias en pacientes con hiperactividad de la vía aérea, permite suministrar un FiO2 alto sin perder por ello profundidad de la anestesia. Como los anestésicos halogenados volátiles pueden ser eliminados con rapidez, es posible disminuir los problemas de hipoventilación postoperatorios en los pacientes extubados y otorga una estabilidad cardiovascular. En cuanto a los anestésicos intravenosos, los opiáceos, especialmente el fentanilo, no provoca efectos hemodinámicos adversos de importancia y por lo tanto es útil en los pacientes con cardiopatías. Permite al paciente intubado una transición suave de la situación operatoria al periodo posoperatorio, no disminuye la vasoconstricción pulmonar hipóxica regional, por lo cual deberá permitir el logro de la oxigenación óptima durante la ventilación a un solo pulmón. La lidocaína, administrada inmediatamente antes de la intubación de 1 a 2 miligramos kilo
Y B, es un fármaco muy útil en la prevención de la broncoconstricción refleja y el laringoespasmo provocado por la instrumentación de la vía aérea. La infusión de lidocaína de 1 a 3 miligramos kilo hora puede ser útil para la disminución de la reactividad de la vía aérea. Y por último, la dexmedetomidina mejora la oxigenación y disminuye los marcadores de estrés oxidativo durante la cirugía torácica, pero no se ha estudiado en ensayos. Entonces, con esos datos, la conclusión a la que se ha llegado es que la TIVA sí es recomendada, ya que podemos administrar fármacos de corta duración y lograr una extubación precoz, sobre todo en cirugías mínimamente invasivas como la toracoscopía. Sin embargo, los anestésicos inhalados también otorgan beneficios. Como parte de la cirugía torácica se encuentra la cirugía cardíaca, en donde la TIVA es ampliamente recomendada. Por mencionar algunos puntos a favor, la atenuación de la respuesta neurohumoral al estrés quirúrgico ha sido uno de los focos fundamentales de la anestesia cardiovascular y por tal motivo las técnicas basadas en altas dosis de opioides han prevalecido desde sus comienzos. Sin embargo, el uso de altas dosis de fentanil o sulfentanil por sus características farmacocinéticas tiene como consecuencia prolongados periodos de ventilación mecánica, incrementos de los requerimientos de líquidos y del tiempo de estancia en la unidad de cuidados anestésicos intensivos. En los tiempos actuales, el remifentanil a dosis adecuadas posee la potencia para atenuar la respuesta neuroendocrina y puede ofrecer estabilidad hemodinámica con marcadas ventajas farmacocinéticas y cardioprotectoras. Su rápido inicio de acción facilita la finalización de acción independientemente del tiempo y de la dosis de infusión y facilitan una rápida recuperación del paciente. En un metaanálisis se comparó un total de 1.473 pacientes contra el uso de remifentanil con fentanil o sulfentanil en cirugía cardíaca, como el bypass coronario o valvular, y demuestran una significativa reducción del tiempo de ventilación mecánica postoperatoria, del tiempo de hospitalización y de la liberación de troponina I en el grupo de remifentanil. Con esto, se sugiere que el remifentanil posee un efecto de preacondicionamiento que protege al miocardio de la isquemia durante una cirugía de bypass coronario. Por otro lado, se le atribuye al propofol cierto efecto cardioprotector por sus propiedades antioxidantes y ser un barredor de radicales libres. En los últimos años se han realizado múltiples estudios tratando de definir los beneficios cardioprotectores ejercidos por los agentes inhalatorios, especialmente sevoflurano desflurano, contra el propofol, y en diversos estudios concluyeron que en pacientes con severa isquemia y inestabilidad cardiovascular, en cirugías de emergencia, el propofol fue superior como protector miocárdico. La inducción anestésica es por lo general el momento más crítico, en el cual puede existir un importante impacto hemodinámico por los anestésicos. Por tal razón, es aconsejable en estos casos la medicación previa con midazolam, iniciar el remifentanil con infusiones bajas e ir incrementando la dosificación de manera paulatina, dejando suficiente tiempo para que actúen los medicamentos. Se puede completar la inducción con etomidato o dosis de ketamina o iniciar propofol cautelosamente. Recientes han sugerido el uso de TIVA, propofol, remifentanil para anestesia en pacientes con severa disfunción ventricular, para la implantación de marcapasos, desfibriladores y colocación de válvulas aórticas transcatéter en pacientes de alto riesgo con estenosis crítica. Para finalizar, el uso de TIVA para pacientes cardiópatas usando anestesia basada en opioides sigue siendo la mejor opción para ofrecer al paciente el mayor rango de estabilidad hemodinámica, atenuación de la respuesta neuroendocrina y cardioprotección. TIVA en cirugía abdominal. Se realizó un estudio para comparar la efectividad en dos esquemas de anestesia con remifentanil en el control hemodinámico de pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor. Este ensayo clínico controlado no cegado en 76 pacientes de 15 a 65 años de edad con ASA 1 y ASA 2, seleccionados por un muestreo de casos consecutivos para cirugía abdominal mayor en el Hospital General de Salamanca. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente para recibir anestesia general total intravenosa con propofol y remifentanil, que fue el grupo 1, o anestesia general balanceada con desflurano y remifentanil en el grupo 2.
En los 76 pacientes se registró la presión arterial media, sistólica y diastólica con frecuencia cardíaca en varios momentos del proceso transoperatorio, como fueron el ingreso al quirófano, al inicio del remifentanil y a los 4 minutos, a la postintubación, al inicio de la cirugía, el periodo de mayor estímulo, al término de la cirugía, a la emersión de la anestesia y al egreso del quirófano. En el grupo 1 se iniciaron las perfusiones de mantenimiento del propofol a velocidades de 150 microgramos kilóminuto y de remifentanil a una velocidad inicial de 0.2 microgramos kilóminuto, titulado para proporcionar estabilidad de las respuestas autonómicas de la cirugía. En el grupo 2, el mantenimiento a una velocidad inicial del remifentanil de 0.2 microgramos kilóminuto para una estabilidad cardiovascular y se mantuvo la anestesia con desflorano a una concentración alveolar mínima de 0.5. La velocidad de perfusión promedio del remifentanil fue similar en ambos grupos, así como la concentración plasmática promedio alcanzada en el evento quirúrgico. La hipótesis fue: la anestesia con propofol remifentanil puede proveer una mejor estabilidad cardiovascular y una recuperación más corta que el esquema de desflorano remifentanil en cirugía abdominal mayor. La presión arterial media durante el periodo de mayor estímulo quirúrgico fue significativamente mayor en el grupo 2, como se observa en la primera gráfica. En la segunda gráfica se observa la monitorización de la frecuencia cardíaca, en la cual no se encontraron diferencias en cambios en ambos grupos. En el esquema de propofol remifentanil mostró un mejor control hemodinámico, más consistente que el esquema de desflorano remifentanil durante el periodo de mayor estímulo quirúrgico, periodo que no coincidió con la incisión quirúrgica, sino con el uso de separadores y retractores durante la exploración abdominal instrumentada. Se logró un mejor control hemodinámico y fue más fácil mantener el control sobre la profundidad anestésica con el esquema de anestesia total endovenosa. En la siguiente gráfica se observan las velocidades de perfusión de ambos grupos, las cuales fueron muy similares. No hubo diferencia significativa en el promedio de las concentraciones plasmáticas. Clínicamente, sí se percibió un despertar más rápido, mayor claridad mental y mayor orientación en los pacientes de grupo con anestesia inhalatoria. Con estos pacientes tuvieron mayor capacidad de pararse de la mesa de operaciones a la camilla sin ayuda. En cambio, los que recibieron TIVA tuvieron que ser ayudados. ¿Llegaron? Bueno, no hubo diferencia significativa en los tiempos de emersión y de recuperación. El comportamiento hemodinámico transoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor fue muy similar con ambos esquemas anestésicos, con una recuperación rápida y predecible. Por lo que los beneficios de usar TIVA no fueron mayores, sino similares en cirugía abdominal. Recordaremos que se debe individualizar cada caso para proporcionar ventajas. TIVA en cirugía abdominal laparoscópica. Este tipo de anestesia es altamente recomendada por los siguientes puntos. La cirugía laparoscópica, unida al concepto de cirugía mínimamente invasiva y por ende con mayor probabilidad de ser ambulatoria, o por lo menos de que haya un menor tiempo de hospitalización, requiere una técnica anestésica que le brinde las mismas perspectivas. Así en conjunto podrán lograrse objetivos en común. Algunos estudios demuestran las ventajas de la anestesia total endovenosa sobre los halogenados, ya que con la TIVA se observó menor estrés intraoperatorio y posoperatorio, con atenuación significativa de la reacción simpático-adrenérgica, lo que hace ventajosa para pacientes con problemas cardiovasculares y metabólicos, así como también con menores niveles de cortisol y liberación de citocinas, en especial la interleucina 6. La TIVA suprime efectivamente la respuesta al estrés, inhibiendo la disminución en relación TH1-TH2 y por lo tanto es inmunoprotectora. Estas ventajas, junto con la menor respuesta metabólica y aguda de la cirugía laparoscópica debido a la reducción del trauma, hacen que ambas técnicas aplicadas al paciente den un resultado satisfactorio. La TIVA reduce también la incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios, que son de las molestias más habituales tras la laparoscopía y pueden ser un factor determinante del alta en pacientes ambulatorios. Además, brindan una anestesia segura con un rápido control de la profundidad, en la que puede hacerse inducciones lentas que permiten reducir efectos cardiovasculares indeseables, logrando una concentración objetivo deseada, además de tiempos de despertar predecibles y recuperación más temprana con menores efectos posoperatorios.
El propofol y el remifentanilo son fármacos ampliamente usados, ya que además de contar con características farmacológicas consideradas ideales, también cuentan con modelos farmacocinéticos que permiten dirigir el sitio diana, haciéndolos una excelente combinación y observando su estabilidad cardiovascular al optimizar la dosis con el TCI. El propofol se ha convertido en un fármaco ideal. Ciertos estudios demuestran que se les ha asociado a un mejor control de flujo sanguíneo cerebral, con ventajas en pacientes con aumento de la presión intracraniana y la presión intraocular, lo que es favorable para pacientes de cirugía laparoscópica en los que pueden presentarse estos eventos. Los relajantes musculares tienen un papel importante en la TIVA y aún más en la anestesia laparoscópica, donde la relajación de la pared abdominal es un evento clave para mejorar las condiciones quirúrgicas. Las ventajas de la TIVA con propofol en cirugía laparoscópica son las siguientes: recuperación rápida y lúcida, baja incidencia de náuseas y vómito, control rápido y fácil a la profundidad de la anestesia, no produce un ataque de porfiria aguda o el síndrome de hipertermia maligna, no hay polución en la sala de operaciones, se eliminan los efectos deleterios del empleo de los agentes inhalatorios, no requiere de vaporizadores, lo que lo hace más económico que la anestesia inhalatoria, la inducción no es irritante, el paciente necesita menor cooperación y el riesgo de laringoespasmo y broncoespasmo es menor. Cochrane en 2017 realiza una revisión sobre la anestesia total endovenosa y la inhalatoria en cirugía transabdominal laparoscópica y cirugía robótica. Se buscaron ensayos controlados aleatorios que incluyeron adultos mayores de 18 años, ambos sexos tratados con cirugía ginecológica, urológica y gastroenterológica. Se utilizó TIVA usando propofol y opioides con la anestesia inhalatoria con desflorane, sevoflurano o isoflurane y opioides. Se encontró que el propofol puede prevenir un aumento de la presión intraocular después del neumoperitoneo y una posición de Trendelenburg pronunciada en comparación con el sevoflurano. Esto no se pudo concluir si disminuye realmente las complicaciones oculares, ya que ningún paciente desarrollaba este tipo de alteraciones. La anestesia endovenosa también disminuyó las náuseas y vómitos posoperatorios entre 1 y 6 horas después de la cirugía en comparación con la inhalatoria. En cuanto al dolor posoperatorio, no hubo diferencias entre ambos tipos de anestesia. Ningún estudio abordó los resultados secundarios de los efectos adversos, la mortalidad por todas las causas, las complicaciones respiratorias o circulatorias, disfunción cognitiva, duración de la hospitalización o los costos. En general, la calidad de las pruebas fue baja, ya que todos los estudios fueron ensayos pequeños de un solo centro que proporcionaron descripciones poco claras de los métodos, por lo que en este estudio concluyen que no está clara cuál es la técnica anestésica superior. TIVA en cirugía bariátrica. El manejo anestésico de un paciente obeso se complica cuando el anestesiólogo no está familiarizado con las alteraciones anatómicas, fisiológicas y farmacológicas asociadas a la obesidad. El principal problema se presenta a la hora de decidir qué tipo de técnica anestésica resultará más beneficiosa para este tipo de pacientes, si la inhalatoria o la intravenosa. Hasta la fecha, no existen estudios que demuestren que una técnica sea mejor que la otra. Sin embargo, gracias a la disponibilidad de fármacos intravenosos potentes, de acción ultracorta y con propiedades físico-químicas que resultan ideales para el paciente obeso, la anestesia total intravenosa se ha convertido en una de las técnicas más usadas en la cirugía bariátrica. Debemos tomar en cuenta alteraciones que ocurren en un paciente con obesidad. En esta tabla se encuentran las más frecuentes. Todas estas alteraciones en la composición corporal producen variaciones en el comportamiento farmacocinético de la mayoría de estos fármacos, especialmente las lipofílicas, con tendencia acumulativa. Esto trae como consecuencia la prolongación en los tiempos de decaimiento plasmático y en los tiempos de despertar, el aumento en el gasto cardíaco, el volumen circulante efectivo y los cambios en el flujo sanguíneo regional afectan los niveles plasmáticos, la tasa de aclaramiento y la vida media de eliminación de muchos agentes anestésicos. Es importante recordar que los fármacos anestésicos, la posición de Trendelenburg invertido y el neumoperitoneo agravan las complicaciones que ya están presentes en el paciente obeso. Todos estos agentes anestésicos inhalatorios y algunos intravenosos
producen depresión ventilatoria y disminuyen en un 50% la capacidad residual funcional en los obesos anestesiados, frente a un 20% de los no obesos. Esto explica la razón por la cual los pacientes obesos no toleran los periodos de apnea y desaturan con gran facilidad en la inducción anestésica a pesar de una preoxigenación adecuada. Para elegir el fármaco ideal y la escala de peso más adecuada en el obeso sometido a cirugía bariátrica, debemos tener en cuenta por lo menos 3 características farmacocinéticas importantes: el volumen de distribución, la tasa de aclaramiento y la vida media sensible al contexto. En el caso de los hipnóticos, sabemos que tanto el propofol como el tiopental son altamente liposolubles y tienen un gran volumen de distribución, 300 en comparación con 400 mililitros kilo respectivamente. Sin embargo, la tasa de aclaramiento del propofol es superior a la del tiopental, con un 30 versus un 3 mililitros kilo minuto del propofol y el tiopental. Esta característica explica la razón por la cual el propofol tiene menos tendencia acumulativa. Por otro lado, al analizar la vida media sensible al contexto de ambos hipnóticos, luego de 3 horas de infusión continua, observamos que el tiempo de decaimiento plasmático del propofol es de aproximadamente 15 minutos frente a 10 minutos de decaimiento del tiopental. Es por ello que los tiempos de despertar de propofol resultan más cortos. En el caso de los opioides, las características farmacocinéticas de remifentanil lo convierten en el agente ideal en los obesos mórbidos. Su metabolismo es órgano independiente por esterasas plasmáticas. Su volumen de distribución es reducido a 200 mililitros por kilo, por lo que está restringido al compartimento central. Sus efectos finalizan de unos 5 a 10 minutos luego de tener la infusión, y para el cálculo de la dosis de infusión lo recomendable es hacerla con base en el peso magro o masa magra. Otro de los agentes intravenosos ampliamente recomendados es la dexmedetomidina. Su característica más importante es que no produce depresión respiratoria, lo cual es ideal en el paciente obeso. Se ha demostrado que disminuye los requerimientos de opioides, los tiempos de despertar y la estadía en recuperación cuando se utiliza como coadyuvante en anestesia total intravenosa para cirugía bariátrica. Las múltiples ventajas que ofrece la TIVA frente a la inhalatoria son mayor estabilidad hemodinámica, el mejor control de la profundidad anestésica, disminución de los tiempos de despertar y de recuperación, disminución de náuseas y vómitos, así como de ambulación precoz. Adicionalmente, la entrega de drogas es más precisa cuando hacemos el uso de los dispositivos de perfusión controlados por objetivo, el TCI. En el TCI se recomienda usar el modelo farmacocinético para propofol de Marsh a peso corporal o el modelo arométrico de Cortine Sepúlveda recientemente incorporado a las infusoras de Arcomed. En el caso del remifentanil se recomienda usar el modelo Minto siempre y cuando el IMC sea menor a 42 en los hombres y menor a 35 en mujeres. En el protocolo ERAS, publicado en 2018 sobre cirugía bariátrica, no se identificaron comparaciones prospectivas de la técnica anestésica intravenosa versus volátil en la cirugía bariátrica, pero un hallazgo constante es que las náuseas y vómitos posoperatorios tempranas aumentan con un agente volátil en comparación con la infusión controlada por propofol. Este efecto es particularmente marcado en pacientes con alto riesgo de náuseas y vómitos posoperatorios. La evidencia actual no permite la recomendación de agentes o técnicas anestésicas específicas en cirugía bariátrica, pero menciona que la anestesia total endovenosa es buena opción. La utilización de agentes de acción corta y la minimización de opioides parece reducir los costes, las tasas de complicaciones y la duración de la instancia intrahospitalaria. TIVA en trasplante renal. El trasplante renal es el tratamiento de elección en la enfermedad renal crónica terminal. Para la inducción es seguro emplear propofol o tiopental, dado que estos fármacos son metabolizados en el hígado. Debe evitarse el etomidato porque causa supresión córtico suprarrenal y aumenta la tasa de mortalidad en los pacientes críticos. Y para el mantenimiento, ¿qué es mejor? ¿La anestesia inhalatoria o total endovenosa? El sevoflurano es un fármaco seguro para el mantenimiento anestésico, así como el isoflurano y desflurano. A pesar de que hay evidencia de que el compuesto A, producto terminal del resultado de la degradación del sevoflurano, es nefrotóxico, no se ha demostrado esto en los humanos.
Además, se ha observado en animales que el sevoflurano atenúa el daño renal por isquemia-reperfusión cuando se compara con la ketamina o el fenobarbital mediante la reducción de la respuesta inflamatoria. Otra opción es la realización de TIVA con infusión continua de propofol. Este ha demostrado presentar un efecto protector contra el daño renal por isquemia-reperfusión. En cuanto a los opioides, debemos emplear la morfina con precaución debido a que sus metabolitos activos son eliminados por vía renal. En cambio, el fentanil, alfentanil, sulfentanil y remifentanil se pueden emplear de forma segura. Entonces, tanto la anestesia balanceada como total endovenosa son modalidades válidas para el mantenimiento anestésico. La TIVA es una alternativa para el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica, menor afectación inmunológica y prevención de la lesión isquémica reperfusión. Un estudio de tesis publicado por CMNO La Raza en México habla sobre los efectos de la anestesia total intravenosa y cambios hemodinámicos en el receptor de trasplante renal. Fue estudio retrospectivo observacional de pacientes trasplantados bajo anestesia total intravenosa, el cual abarcó 4 años, de 2014 a 2019, abordando una comparación de 30 pacientes. Se registraron valores basales de tensión arterial media, frecuencia cardíaca, presión venosa central, saturación arteriovenosa y lactato sérico. Estos posterior a la inducción, reperfusión del injerto y al final del trasplante y valoración de creatinina en 24 y 48 horas post-trasplante. Se encontraron que los cambios hemodinámicos durante la inducción y reperfusión en el trasplante renal fueron menores en el grupo de pacientes a quienes se les administró TIVA con remifentanil y propofol en comparación con anestesia general balanceada, además de una recuperación más rápida. Los valores al despinzamiento y al final de la cirugía de presión venosa central en todos los casos se mantuvo mayor a 8 miligramos sobre mililitro sobre mercurio, que coincide a los valores recomendados en guías de manejo y con menor riesgo de función retardada del injerto renal. Además, se presentó uresis espontánea en 90% de los pacientes. En cuanto a los beneficios de la anestesia total endovenosa, encontramos que disminuye las náuseas y vómitos posoperatorios, existe mayor estabilidad hemodinámica, hay preservación de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, reducción de la presión intracraneal y menor riesgo de toxicidad orgánica. Esto lo convierte en una buena alternativa ya que permite el mantenimiento de concentraciones plasmáticas de los fármacos, utilizando los límites de la ventana terapéutica, así disminuyendo la aparición de efectos adversos y logrando un mejor control de la hemodinamia en los pacientes en posinducción anestésica y previo a la reperfusión del injerto. Con todas estas ventajas, la TIVA puede ser la mejor opción para el manejo anestésico de trasplante renal y ofrece mayores beneficios comparada con el manejo tradicional. Pero aún no hay recomendación precisa de que una técnica anestésica haya demostrado ser estadísticamente significativa y superior a otra. Por lo tanto, el manejo anestésico debe ser individualizado. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos.